El reino celestial era un lugar de una belleza que desafiaba cualquier descripción terrenal. Todo, desde las nubes etéreas que formaban el suelo hasta los arcos de luz que marcaban las avenidas, vibraba con una perfección inmaculada. Aquí, la jerarquía no era una imposición, sino un reflejo natural de la armonía. Cada ser tenía su propósito, su lugar, y lo cumplía con una devoción que parecía innata. En la cúspide de esta estructura brillaban los serafines, las criaturas más cercanas a la fuente de toda existencia. Su creación fue un acto de pura magnificencia. Nacidos de la luz misma, los serafines eran los guardianes de la santidad, los portadores del fuego divino y los mensajeros directos de la voluntad superior. Su función primordial era mantener el orden cósmico, cantar alabanzas eternas y, sobre todo, reflejar la gloria de su Creador. En este reino, la obediencia no era una cadena, sino una conexión profunda, un entendimiento de que cada acción contribuía a la perfección del todo. El orden divino era la ley y se mantenía con una inquebrantable fidelidad. No había espacio para la discordia, no había sombra en la luz. Entre todos los serafines, uno sobresalía con un esplendor sin igual. Su nombre era Luzbel, que significaba portador de luz. Era el más brillante, el más talentoso, el más dotado de todos. Su voz, cuando se unía al coro celestial, era la más melodiosa, su sabiduría la más profunda, sus alas las más majestuosas. Cada movimiento que hacía, cada pensamiento que albergaba, parecía encarnar la perfección misma. Los demás ángeles lo miraban con una mezcla de admiración y reverencia. Luzbel era, para muchos, la encarnación de la gracia divina, un ejemplo a seguir en su devoción y su brillo. Su presencia llenaba cualquier espacio, y su luz era un faro para todos los que lo rodeaban. Sin embargo, en la inmensidad de su perfección, comenzaron a surgir pequeñas anomalías, imperceptibles al principio, como motas de polvo en un rayo de sol. Luzbel, en su grandeza, empezó a buscar una forma de reconocimiento que iba más allá de la armonía colectiva. No era una búsqueda ruidosa o desafiante, sino una sutil inclinación, un deseo de que su brillo fuera notado de una manera especial, individual. Comenzó a contemplar su propia belleza con una intensidad que otros serafines no compartían. Miraba sus alas, su luz, sus talentos, y una nueva sensación, desconocida hasta entonces, empezaba a florecer en su interior. Era una semilla diminuta, casi insignificante, pero plantada en la tierra fértil de su excepcionalidad. Esta contemplación de su propio poder y su propia gloria no era en sí misma maligna. En el reino celestial la apreciación de la belleza era una forma de honrar al Creador. Pero en Luzbel esta apreciación se torció ligeramente, se desvió de su propósito original. Se convirtió en una especie de fascinación, un eco interno que repetía constantemente su magnificencia. Empezó a preguntarse por qué su luz no era la cúspide, por qué su voz no era la única que importaba. Eran solo pensamientos fugaces, pequeñas chispas en la vastedad de su mente, pero eran el inicio de algo diferente, algo que el reino celestial nunca antes había conocido. La armonía perfecta empezaba a sentir una vibración discordante, casi imperceptible, un susurro que cuestionaba el orden establecido. Y así, en el corazón del más brillante de los serafines, la semilla de la duda comenzaba a germinar, silenciosa y paciente, esperando el momento de florecer. La gota que finalmente derramó el vaso, transformando aquella sutil búsqueda de reconocimiento en una ambición desmedida, fue la revelación de un plan divino que no colocaba a Luzbel en la cúspide esperada. Se anunció la creación de una nueva especie, los humanos, seres con libre albedrío y un potencial inmenso, destinados a ocupar un lugar de honor, quizás incluso superior al de los ángeles, en la jerarquía del amor divino. Este plan, presentado con la solemnidad que correspondía a un decreto celestial, implicaba una deferencia, una adoración incluso, hacia estas nuevas criaturas. Para Luzbel, el ser más brillante y perfecto de la creación hasta ese momento, esta noticia fue un golpe directo a su orgullo. Sentimientos de injusticia
y un profundo resentimiento comenzaron a anidar en su corazón. ¿Cómo era posible que seres tan imperfectos y recién creados pudieran recibir tal honor, mientras él, que había servido con una lealtad impecable y brillado con una luz incomparable, quedaba relegado? No podía entenderlo. Su lógica, forjada en la perfección y el mérito, no podía asimilar una decisión basada en la gracia y el misterio. Esta revelación no solo cuestionó su lugar, sino que hirió su sentido de valía, transformando la sutil duda en una convicción creciente de que el orden divino era en este punto erróneo. Con esta nueva convicción, Luzbel comenzó a desarrollar un arte sutil y peligroso, el de la persuasión. No lo hizo de forma abierta al principio, sino a través de conversaciones secretas, susurros en los rincones más lejanos del reino celestial. Se acercaba a los ángeles que, como él, sentían una ligera inquietud, o a aquellos que simplemente admiraban su brillo sin cuestionar sus palabras. Les hablaba de la verdadera justicia, de cómo el orden establecido no era tan perfecto como parecía. Argumentaba que su propia luz, su propia sabiduría, les daba el derecho a un poder mayor, a una posición donde su grandeza pudiera ser plenamente reconocida. Utilizaba su carisma natural, su elocuencia y su vasto conocimiento para tejer argumentos complejos. Les hacía ver que la humildad exigida era en realidad una forma de supresión de su verdadero potencial. ¿No somos acaso superiores en todo sentido?, preguntaba, con una voz suave pero cargada de convicción. ¿No deberíamos ser nosotros quienes dictemos las leyes, quienes recibamos la adoración? No prometía riquezas materiales, pues en el cielo no existían, sino un reconocimiento de su valor intrínseco, una elevación a un estatus que, según él, les correspondía por derecho propio. Poco a poco, estas conversaciones secretas comenzaron a sembrar la discordia. El reino celestial, que antes era una sinfonía perfecta, empezó a sentir las primeras notas disonantes. La semilla de la duda que Luzbel había plantado en su propio corazón, ahora la esparcía entre los demás. Así, de manera casi imperceptible al principio, comenzó la formación de facciones. Algunos ángeles, deslumbrados por la grandeza de Luzbel y atraídos por sus promesas de un orden más justo y equitativo, donde su propio mérito sería reconocido, empezaron a alinearse con él. Veían en sus palabras una lógica innegable, un camino hacia una libertad que no sabían que anhelaban. Estos ángeles, a menudo los más jóvenes, o los que tenían un ego más susceptible a la adulación, se convirtieron en los primeros seguidores de Luzbel. Creían en su visión, en la idea de que podían alcanzar una gloria aún mayor si seguían a este ser tan luminoso y elocuente. Por otro lado, la gran mayoría de los ángeles permaneció leal al orden establecido. Sin embargo, no estaban ajenos a la creciente preocupación. Sentían la tensión en el aire, percibían los susurros y las miradas. El ambiente celestial, antes tan sereno, ahora estaba cargado de una expectativa silenciosa, una inquietud que se extendía como una sombra. Los arcángeles, los más sabios y poderosos después de la divinidad, observaban con tristeza y una creciente alarma. Intentaron razonar con Luzbel, recordándole la belleza del orden, la sabiduría del Creador, la importancia de la humildad, pero su orgullo ya era una fortaleza inexpugnable. Sus argumentos caían en oídos sordos o eran retorcidos por la mente de Luzbel para reforzar su propia narrativa de injusticia. La división ya no era solo una idea, se estaba materializando, creando una fisura profunda en el corazón del reino celestial, un preludio a la tormenta que se avecinaba. La armonía perfecta se había roto, y el sonido de la discordia comenzaba a resonar entre las estrellas. La tensión en el cielo alcanzó un punto de no retorno. Luzbel, que antes había actuado con sutileza, ahora se sentía lo suficientemente fuerte como para hacer una declaración abierta. Reunió a sus seguidores en una explanada radiante, un lugar que antes había sido de encuentro y celebración, y ahora se transformaba en el escenario de la rebelión. Su voz, que una vez había cantado alabanzas, resonó con una nueva autoridad, una que desafiaba directamente la autoridad divina,
No hubo más susurros ni conversaciones secretas. Fue un discurso apasionado, lleno de retórica convincente, que movilizó a aquellos que ya habían abrazado su causa. Les habló de la esclavitud de la obediencia ciega, de la tiranía de un orden que no reconocía su verdadero valor. Prometió un nuevo amanecer, una era donde la grandeza individual sería la norma, no la excepción. Sus palabras encendieron el fuego de la insurrección en los corazones de miles de ángeles, transformándolos de seres de luz en un ejército rebelde, listos para luchar por lo que consideraban su justa libertad. La luz que emanaba de ellos, antes pura y serena, ahora vibraba con una energía tensa y combativa. La lealtad se había fracturado, y el cielo se preparaba para una guerra sin precedentes. El clamor de la rebelión no tardó en llegar a cada rincón del reino celestial. No pasó mucho tiempo antes de que la confrontación fuera inevitable. Lo que comenzó como una disputa filosófica escaló rápidamente a una batalla en los cielos. No fue una guerra de armas en el sentido mortal, sino de voluntades, de energías cósmicas, de luz contra luz, pero con intenciones opuestas. Arcángeles leales, liderados por Miguel, el más grande de los guerreros celestiales, se alzaron para defender el orden establecido. Sus formas resplandecían con la pureza de su devoción, sus voces resonaban con la autoridad divina. El enfrentamiento fue épico, una danza terrible de poder y convicción. Rayos de energía pura cruzaban el cielo, choques de voluntades que hacían temblar las estrellas. La magnitud de esta guerra era incomprensible para la mente mortal. No era una batalla por territorios, sino por la esencia misma del ser, por la estructura del universo. Millones de ángeles se enfrentaron, hermano contra hermano, amigo contra amigo. La belleza sublime del reino celestial se vio empañada por la furia del combate. Las armonías celestiales fueron reemplazadas por el estruendo de la confrontación, las luces brillantes por destellos cegadores de energía en colisión. Cada golpe, cada movimiento, no solo afectaba a los combatientes, sino que resonaba a través de la creación. A pesar del número considerable de seguidores de Luzbel y de su propia fuerza formidable, la superioridad de las fuerzas leales era innegable. Miguel, con su espada de luz, lideró la carga con una determinación inquebrantable. La pureza de su fe y la justicia de su causa le daban una ventaja que la ambición de Luzbel no podía igualar. El clímax de la confrontación llegó cuando Miguel y Luzbel se enfrentaron directamente. Fue un duelo de titanes, un choque de poderes que sacudió los fundamentos mismos del cielo. La luz de Miguel, alimentada por la obediencia y el amor, finalmente prevaleció sobre el brillo orgulloso y corrompido de Luzbel. La derrota de Luzbel fue aplastante, su poder comenzó a menguar, su luz a oscurecerse. No solo él, sino todos sus seguidores, sintieron cómo la energía divina que los había sustentado comenzaba a retirarse. Fue una caída, no solo física, sino espiritual. Uno a uno, los ángeles rebeldes fueron superados, despojados de su gloria. El cielo, que antes fue su hogar, los rechazaba. La expulsión fue un acto definitivo, una sentencia irrevocable. Luzbel y sus legiones fueron arrojados de las alturas celestiales, cayendo a través de los reinos, sus formas transformándose, su luz extinguida por la oscuridad del abismo. El estruendo de su caída resonó por toda la creación, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la rebelión. La paz regresó al cielo, pero no sin una cicatriz, un vacío dejado por aquellos que eligieron la oscuridad. El destierro a la oscuridad fue la condena final para los ángeles rebeldes. No fue una simple expulsión, sino una caída que implicaba la pérdida de todo lo que habían sido. Su luz, que una vez fue un reflejo de la gloria divina, se apagó, dejando solo una sombra de lo que fueron. La gloria, el brillo que los distinguía en el reino celestial, se desvaneció, reemplazada por una opacidad que los marcaba como exiliados. El dolor de esta pérdida fue inmenso, una herida espiritual que se grabó profundamente en sus seres. La humillación de la caída, de ser despojados de su estatus y arrojados del lugar que consideraban su hogar,
fue una carga pesada que comenzaron a llevar. Ya no eran los serafines que inspiraban reverencia, sino seres desterrados, condenados a vagar por un nuevo reino de sombras. Con la caída se inició una transformación macabra. Lo que alguna vez fueron formas angelicales de pura luz, comenzaron a corromperse, a retorcerse bajo el peso de su propia malicia y desesperación. Este fue el nacimiento de los demonios. La metamorfosis no fue solo física. Sus espíritus, antes dedicados a la alabanza y el servicio, se llenaron de resentimiento, envidia y un deseo insaciable de destruir. Sus formas se volvieron grotescas, reflejando la oscuridad que había consumido sus almas. Donde antes había armonía, ahora había caos. Donde había belleza, ahora existía una fealdad que helaba el alma. La jerarquía celestial dio paso a una nueva, perversa y retorcida estructura en el inframundo, donde el poder se medía por la capacidad de infligir daño y controlar a otros. Luzbel, ahora conocido como Lucifer, se convirtió en el señor de este nuevo dominio, el primero entre los caídos, el portador de la oscuridad. El resentimiento se volvió el motor perpetuo de su existencia. No era un sentimiento pasajero, sino una llama inextinguible que ardía en sus corazones corruptos. Era la raíz de su eterna oposición a todo lo que representaba el reino celestial. Juraron venganza, no solo contra el Creador que los había desterrado, sino contra toda su creación, especialmente contra la humanidad, que había sido favorecida con el libre albedrío y la promesa de un lugar en la gracia divina. Desde las profundidades de su exilio, comenzaron a buscar formas de influir en el mundo mortal, de sembrar la discordia, de tentar a los hombres y mujeres a caer en la misma oscuridad que ellos abrazaron. Su objetivo era corromper, desviar y, en última instancia, reclamar almas para su reino de sombras. La expulsión no fue solo un castigo, sino la creación de un polo opuesto en la existencia. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, se manifestaron de forma más tangible. Los ángeles caídos, ahora demonios, se convirtieron en la antítesis de todo lo divino, su mera existencia, un recordatorio constante de la rebelión y sus consecuencias. Cada uno de ellos, desde los más poderosos hasta los más insignificantes, llevaba la marca de su traición, un sello invisible pero inherente a su nueva naturaleza. Su antigua belleza se transformó en una fealdad que no solo era externa, sino que emanaba de la depravación de su ser. Ya no podían sentir la luz, solo la sombra, y en esa sombra encontraron un nuevo tipo de poder, un poder destructivo y corruptor. Su caída no fue el final de su historia, sino el comienzo de una nueva batalla, una que se extendería por toda la creación y que involucraría a la humanidad. Desde su nuevo reino, observaban el mundo mortal con ojos llenos de envidia y un deseo ardiente de subyugarlo. La memoria de su antigua gloria, aunque dolorosa, alimentaba su resentimiento y su determinación de vengarse. No había arrepentimiento en sus corazones, solo un odio profundo y una sed de poder que nunca podría ser saciada. Se habían convertido en los adversarios, los tentadores, los susurradores de la oscuridad que buscarían constantemente desviar a la creación del camino de la luz. Su exilio no era un retiro, sino un cuartel general desde el cual librarían una guerra eterna contra el cielo y todo lo que representaba. Desde el principio de los tiempos, incluso antes de la rebelión, existían en el reino celestial vastas colecciones de conocimiento, bibliotecas etéreas que guardaban los registros de cada evento, cada pensamiento y cada posibilidad. Entre estos volúmenes inmensurables, existían textos antiguos que de manera sutil, y a veces no tan sutil, hablaban de la inminente rebelión. No eran profecías escritas con claridad meridiana, sino advertencias veladas, patrones en el flujo de la energía divina, desequilibrios en la armonía que un ojo entrenado podía detectar. Estos registros, accesibles para unos pocos, detallaban cómo el brillo de Luzbel, aunque deslumbrante, empezaba a mostrar fisuras, cómo su autocontemplación se convertía en orgullo, y cómo su ambición crecía más allá de los límites divinos. Eran advertencias que, en el fervor del momento o por la ceguera del orgullo,
fueron ignoradas o malinterpretadas por aquellos que podrían haber actuado. Los sabios del cielo y algunos de los arcángeles más cercanos al Creador percibían estas señales. Había una tensión creciente, una sombra que se cernía sobre la perfección. Los textos antiguos no solo predecían la caída, sino que también explicaban sus posibles consecuencias, el cisma que se crearía, la aparición del mal como una fuerza activa en el universo. Esos volúmenes no eran meros relatos. Eran mapas de las posibilidades del cosmos y en ellos la trayectoria de Luzbel hacia la oscuridad estaba trazada, no como un destino inmutable, sino como una consecuencia lógica de sus elecciones. La tragedia no fue que no se supiera, sino que no se pudo detener. La libertad de elección era suprema, incluso para el más brillante de los serafines. Con el tiempo, tras la caída, estos mensajes divinos comenzaron a llegar a la humanidad a través de los profetas, hombres y mujeres elegidos, con la capacidad de ver más allá del velo del mundo material. Recibieron visiones de la caída y sus profundas repercusiones. Estos profetas, a menudo incomprendidos en su propio tiempo, transmitieron advertencias sobre la existencia de fuerzas oscuras, de tentaciones que buscaban desviar a la humanidad del camino de la rectitud. Sus mensajes no solo hablaban de la gloria divina, sino también de la astucia del adversario, de cómo los ángeles caídos, ahora demonios, intentarían influir en el mundo mortal. Las parábolas, los sueños y las revelaciones que compartieron eran ecos de esa gran batalla celestial, adaptados para la comprensión humana, enseñando sobre el bien y el mal, la elección y la consecuencia. La relación entre los ángeles caídos y el mal en el mundo se hizo evidente a través de estas profecías. El sufrimiento y la maldad que afligían a la humanidad no eran meros accidentes, eran, en parte, el resultado de la influencia persistente de aquellos que habían sido expulsados del cielo. Los profetas describieron cómo estos seres malignos se deleitaban en la corrupción, cómo buscaban sembrar la discordia entre los hombres, cómo susurrarían mentiras para desviar los corazones de la verdad. Así, la historia de la caída no era solo un evento celestial lejano, sino una parte integral de la experiencia humana, una explicación para la constante lucha interna y externa contra el mal. Desde una perspectiva teológica, la caída y el sufrimiento que de ella emanó se convirtieron en un misterio profundo, una prueba de fe. ¿Por qué un creador benevolente permitiría tal tragedia? La respuesta, sugerida en los textos celestiales y las profecías humanas, residía en la importancia del libre albedrío. La perfección del reino celestial no era forzada, la obediencia no era ciega. La capacidad de elegir, incluso la de elegir desobedecer, era fundamental para la verdadera existencia. La caída de Luzbel y sus seguidores, por terrible que fuera, sirvió para establecer un contraste absoluto entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Este contraste no era un fin en sí mismo, sino un medio para que la creación, y en particular la humanidad, pudiera comprender la verdadera naturaleza de la bondad, la lealtad y el amor. El sufrimiento, aunque doloroso, se convirtió en un catalizador para el crecimiento espiritual, una oportunidad para la prueba de la fe y la reafirmación de la elección por el bien. Sin la sombra, la luz no tendría su pleno significado. Sin el mal, la bondad podría ser dada por sentada. La caída, por lo tanto, no fue un fracaso del plan divino, sino una parte intrínseca de él, un evento que subrayó la libertad inherente a la creación y la importancia de cada elección individual en el vasto tapiz del universo. La influencia de los ángeles caídos en el mundo mortal se manifestó de maneras sutiles y a menudo insidiosas. Ya no podían actuar abiertamente con su poder celestial, pero su astucia y su conocimiento de la naturaleza de la creación les permitían operar desde las sombras, tejiendo redes de engaño y tentación. Su objetivo principal era corromper lo que el Creador había amado, sembrar la duda y alejar a la humanidad de la luz. Las historias de tentaciones y engaños abundan en los relatos antiguos y en las experiencias personales de muchos a lo largo de la historia. Estos seres caídos, ahora conocidos como demonios,
no se presentaban con cuernos y tridentes en la mayoría de los casos. Su método preferido era la seducción, la manipulación de los deseos y debilidades inherentes al espíritu humano. Susurrarían ideas de grandeza desmedida, de poder ilimitado, de placeres prohibidos. Se disfrazarían de benefactores, de guías espirituales, de voces internas que prometían atajos a la felicidad o al éxito, siempre con un precio oculto. La historia está llena de ejemplos de líderes que, cegados por la ambición, llevaron a sus pueblos a la ruina, creyendo seguir su propia voluntad, cuando en realidad eran marionetas, en un juego mucho más oscuro. La siembra de la discordia y la corrupción era una de sus herramientas más efectivas. No necesitaban provocar grandes cataclismos. Bastaba con instigar pequeñas envidias, resentimientos o malentendidos entre las personas. Una palabra malinterpretada, una sospecha infundada, una semilla de desconfianza plantada en el corazón de una comunidad podía crecer hasta convertirse en un conflicto devastador. Las guerras, los crímenes, las injusticias, aunque producto de la elección humana, a menudo tenían sus raíces en el sutil influjo de estas entidades que se deleitaban en ver el caos y la destrucción. Más allá de la tentación general, existieron casos donde la interacción entre los mortales y las entidades demoníacas se hizo explícita a través de pactos y rituales oscuros. Personas desesperadas, ambiciosas o simplemente ciegas a las consecuencias buscaron atajos al poder, a la riqueza o al conocimiento prohibido. Estos rituales, a menudo transmitidos a través de sectas secretas o textos antiguos corrompidos, prometían la satisfacción de deseos terrenales a cambio de lealtad, de sacrificios o, en el peor de los casos, del alma misma. La creencia en la magia negra, en los conjuros y en las invocaciones de espíritus malignos no era solo superstición, era un reflejo distorsionado de una realidad espiritual peligrosa. Las consecuencias de estos acuerdos nefastos eran siempre devastadoras. Lo que inicialmente parecía una ganancia terminaba siendo una esclavitud. El poder obtenido venía con un costo impagable, la riqueza se desvanecía o traía miseria, y el conocimiento se convertía en una carga que destruía la mente y el espíritu. Los relatos de individuos que vendieron su alma por un deseo efímero son un testimonio de la trampa inherente a estos pactos. Los ángeles caídos, al ser seres de una inteligencia superior y una antigüedad inmensa, siempre estaban un paso por delante, manipulando a los mortales para sus propios fines, que no eran otros que la propagación del mal y la venganza contra el Creador. Así, la batalla espiritual continua se libra no solo en los reinos celestiales, sino también en el plano terrenal, en el corazón de cada ser humano. Es una lucha constante entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, por las almas humanas. Los ángeles caídos, con su resentimiento perpetuo, buscan arrastrar a tantos como puedan a su propia condena, mientras que los ángeles leales, los que permanecieron fieles, continúan su vigilancia ofreciendo guía, protección y fortaleza a aquellos que eligen el camino de la rectitud. La existencia de esta batalla no es un cuento para asustar, sino una descripción de la realidad espiritual que subyace a nuestra experiencia diaria. Cada elección, cada pensamiento, cada acción tiene un peso en esta balanza cósmica. La constante vigilancia de los ángeles leales es una fuente de consuelo, un recordatorio de que la humanidad no está sola en esta lucha. Aunque el enemigo es astuto y poderoso, la fuerza del bien, la verdad y el amor es infinitamente superior. La historia de la caída es, en última instancia, una lección sobre la importancia de la elección, la tenacidad del mal y la inquebrantable esperanza de la redención. Las consecuencias de la caída de los ángeles resuenan a través de toda la historia universal, marcando cada época y cada civilización con la existencia ineludible del mal y el sufrimiento. Desde los primeros días de la humanidad, la sombra de esa rebelión celestial se proyectó sobre la tierra, alterando el curso natural de las cosas y sembrando la discordia. El mal no es una invención humana, sino una fuerza que se manifestó en el cosmos mucho antes de que el primer hombre pisara el polvo. La presencia de los ángeles caídos,
Su influencia constante ha moldeado batallas, ha inspirado tiranías y ha alimentado la crueldad en innumerables formas. El sufrimiento, que a menudo nos parece inexplicable, puede ser visto como una manifestación directa de esta ruptura original en la armonía divina. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la necesidad de la fe y la esperanza se vuelve más urgente, actuando como faros que guían a la humanidad a través de los tiempos más difíciles. A pesar de la omnipresencia del mal, la historia también está salpicada de historias de redención, de individuos y comunidades que, contra todo pronóstico, lograron superar la oscuridad. Estos ejemplos no son meras anécdotas, sino testimonios del poder inherente al espíritu humano y de la gracia divina. Son relatos de personas que, enfrentadas a las más grandes tentaciones y a las influencias más perniciosas de los ángeles caídos, eligieron el camino de la virtud. La lucha personal contra estas tentaciones es un campo de batalla invisible, donde cada decisión moldea el destino del alma. El arrepentimiento sincero, el reconocimiento de los errores y la búsqueda del perdón divino se presentan como herramientas poderosas que permiten a los seres humanos liberarse de las cadenas del mal. Estas historias nos recuerdan que, incluso después de la caída, la posibilidad de la redención sigue estando al alcance de todos. El concepto de un plan de restauración es una piedra angular en muchas tradiciones espirituales, ofreciendo la promesa de un futuro sin mal. Esta visión no es una utopía inalcanzable, sino una profecía de la eventual derrota definitiva de los ángeles caídos. La historia de la rebelión y sus consecuencias no es el final, sino un capítulo en una narrativa mucho más grande, que culminará con la restauración de la armonía universal. Se cree que llegará un tiempo en el que toda la discordia será erradicada, y el orden divino, tal como fue concebido originalmente, será restablecido. Esta esperanza impulsa a muchos a perseverar en la fe, a luchar contra las fuerzas del mal y a trabajar por un mundo que refleje esa armonía prometida. La promesa de la restauración no implica la anulación del libre albedrío, sino la victoria final de la elección correcta, que la humanidad, a pesar de sus flaquezas y de la constante presión de los ángeles caídos, pueda colectivamente elegir el bien, la verdad y la justicia. Este plan no es solo una visión de futuro, sino una fuerza activa que guía la providencia divina, utilizando incluso las consecuencias de la caída para un propósito mayor. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada sacrificio por el prójimo, es un paso hacia esa restauración. Los ángeles leales, que han observado y participado en esta monumental batalla desde el principio, son parte integral de este plan, ofreciendo su guía y protección a la humanidad en su camino hacia la redención. La fe en este desenlace final es lo que permite a muchos encontrar sentido en el sufrimiento y la esperanza en la adversidad, sabiendo que la historia del universo no terminará con la oscuridad, sino con el triunfo de la luz. La naturaleza del libre albedrío se presenta como el eje central de toda esta narrativa cósmica. Desde el primer soplo de conciencia, cada ser, desde el más humilde hasta el más elevado de los serafines, ha sido investido con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad, lejos de ser un regalo sin consecuencias, es la raíz de toda la historia, la chispa que encendió tanto la perfección inicial como la trágica rebelión. La responsabilidad individual ante las decisiones tomadas es, por tanto, ineludible. No hay fuerza externa que obligue a un alma a abrazar la oscuridad si no lo desea, ni que impida a otra buscar la luz. La libertad, en el contexto divino, no es anarquía, sino una oportunidad para afirmar la propia esencia, para alinearse o desviarse del propósito original. Es en este espacio de elección donde se forjan los destinos, donde el carácter se templa y donde se revela la verdadera naturaleza de cada individuo. La historia de los ángeles caídos es el testimonio más dramático de cómo una elección, por parte de seres de inmensa gloria, pudo alterar el curso de la existencia. A pesar de la magnitud de la rebelión y sus devastadoras consecuencias, el misterio de la gracia divina permanece como un faro de esperanza. La compasión,
que se extiende incluso a aquellos que se alzaron en abierto desafío, habla de una misericordia que trasciende la lógica humana. La oportunidad de salvación, aunque a menudo se presenta velada y requiere un esfuerzo consciente, no se extingue por completo. Esta gracia no es una recompensa automática, sino una invitación constante al arrepentimiento, a la transformación. Es la promesa de que incluso después de la más profunda de las caídas, hay un camino de regreso, una posibilidad de redención para aquellos que la buscan sinceramente. La esperanza de un futuro mejor, no solo para la humanidad, sino para la creación en su conjunto, reside en esta inagotable fuente de perdón y amor. Nos enseña que el juicio final no es un acto de venganza, sino de justicia divina, que siempre busca la oportunidad de restaurar antes de condenar. Así, el ciclo continuo entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, se perpetúa a través de las eras. No es una lucha estática, sino una danza dinámica en la que cada elección humana, cada acto de fe o de desesperación, inclina la balanza. La importancia de la vigilancia espiritual se vuelve crucial en este escenario, pues las tentaciones de los ángeles caídos y sus legiones nunca cesan. Están siempre al acecho, buscando la fisura en el alma, la duda en el corazón, para sembrar la discordia. Sin embargo, no están solos. Los ángeles leales, los espíritus puros, también están presentes, ofreciendo guía, protección e inspiración. Su influencia es sutil, a menudo imperceptible, pero constante, una voz que susurra el mensaje final de fe y perseverancia. La historia de los ángeles caídos no es solo un relato de tragedia y advertencia, sino también un recordatorio eterno de la resiliencia del espíritu, de la inquebrantable esperanza en la victoria final del bien. Es una invitación a cada individuo a participar activamente en esta gran narrativa, a elegir conscientemente la luz, a perseverar en la bondad y a contribuir con cada acción a la restauración de la armonía universal. La batalla continúa, pero la promesa de la luz final perdura, un eco eterno en los confines del universo.